¿Sabían que con un solo versículo de la Biblia, si lo sacamos de contexto, se puede justificar casi cualquier cosa? Miren, esta es una realidad bastante peligrosa que todo aquel que enseña o estudia las Escrituras tiene que enfrentar. La cuestión en realidad no es si interpretamos o no, sino cómo lo estamos haciendo. Y aquí está el meollo del asunto, el subjetivismo. Esto pasa cuando nuestra interpretación se basa más en lo que sentimos, en nuestras ideas preconcebidas, que en lo que el texto realmente quiso decir en su origen. O sea, nos acercamos a la palabra no para escucharla, sino para que nos confirme lo que ya creemos. Y esa, amigos, es una postura de verdad muy peligrosa. Por suerte, manejar correctamente la palabra de Dios no es un juego de adivinanzas. Para nada. Es una habilidad que se puede aprender. Es una ciencia con reglas claras. Y se llama hermenéutica. Su propósito es básicamente darnos las herramientas correctas para entender el mensaje que Dios de verdad nos comunicó. Aquí nos encontramos con una decisión fundamental. Todo lector, todo maestro, se para frente a esta encrucijada. ¿Hacemos exégesis, que es sacar el significado fuera del texto, o hacemos eisegesis, que es meter nuestras propias ideas dentro del texto? Miren, una busca la verdad de Dios, la otra en el fondo busca validación personal. Nuestro objetivo tiene que ser siempre ser exégetas fieles. Entonces, ¿cómo lo hacemos bien? Bueno, vamos a explorar 5 principios que son clave. Pensemos en ellos como un mapa, una guía segura que nos va a llevar a través de las Escrituras, asegurándonos de que lleguemos al destino que Dios planeó para nosotros. Arranquemos con el primer pilar. El punto de partida para una interpretación correcta no es la seguridad en uno mismo, no es la convicción personal, es todo lo contrario, la humildad. Tenemos que reconocer nuestras propias limitaciones y nuestros prejuicios antes de siquiera abrir la palabra. Para los que enseñan, esto es absolutamente crucial. ¿Cuántas veces ocurre que buscamos un versículo que funcione para la lección que ya tenemos en la cabeza? El consejo práctico es este. Antes de abrir los comentarios, antes de armar la clase, lo primero que hay que hacer es orar. Pedirle al Espíritu Santo que nos guíe a la verdad del texto, no a la nuestra. Muy bien, pasemos ahora a la base, al cimiento sobre el que construimos toda interpretación sólida. Es este principio fundamental de que la Biblia es su propio y supremo intérprete, su autoridad final. ¿Y qué significa esto en la práctica? Significa que, como la Biblia es la palabra infalible de Dios, no se contradice a sí misma. Así que, si nos topamos con un pasaje que es difícil o medio confuso, la respuesta no está afuera, sino en otros pasajes de la misma Escritura que hablan del tema con mucho más claridad. El punto clave aquí es la coherencia. Si la interpretación de un versículo nos lleva a una conclusión que choca de frente con doctrinas fundamentales, digamos la soberanía de Dios o la justificación por la fe, eso es una bandera roja gigante. Lo más probable es que nuestra interpretación esté mal. La consistencia doctrinal es nuestro salvavidas contra el error. Bien, ya tenemos el fundamento. Ahora veamos el método práctico. Miren, si hay una regla de oro en la hermenéutica, es esta. El contexto lo es todo. El contexto es el rey. Ignorarlo es el camino más rápido al desastre interpretativo. A ver, desglosemos esto un poco. No alcanza con leer el versículo aislado. Hay que leer el párrafo, el capítulo entero y después todo el libro para captar el argumento completo del autor. Luego, investigamos el trasfondo histórico, el cultural y finalmente comparamos con pasajes paralelos. Estas 3 capas son como un escudo que nos protege de torcer el significado de un texto. Y esto es una advertencia directa para quienes enseñan. Nuestra tarea no es ser editores de la Biblia, sino expositores fieles. Hay que resistir esa tentación de especular o de añadir detalles para mejorar la historia. La pregunta clave que tenemos que hacernos siempre es, ¿qué entendió la audiencia original? Ahí, en esa respuesta, reside el verdadero poder del mensaje. Ahora sí, llegamos al corazón teológico de la interpretación. La Biblia no es una colección de historias sueltas, para nada. Es una sola gran historia, unificada, que encuentra su punto culminante en la persona y la obra de Jesús. Esto es fundamental. El Antiguo Testamento contiene las sombras, las promesas, las figuras. El Nuevo Testamento revela la sustancia, el cumplimiento, la realidad en Cristo. Por eso, leemos el Antiguo Testamento siempre mirando hacia adelante, hacia la cruz, entendiendo sus ceremonias y profecías a través de los lentes de la revelación final que es Jesús.
Y ojo, esta no es una idea nuestra, no es algo moderno, es el método que Jesús mismo enseñó. En el camino de Emaús, Él no les dio una revelación nueva, sino que les abrió el entendimiento para que vieran cómo toda la Escritura, desde Moisés en adelante, ya estaba testificando sobre Él. Y aquí viene el gran desafío para cada maestro: ir más allá de la simple moraleja. La historia de David y Goliat no es solo sobre ser valiente, es sobre cómo Dios levanta un rey ungido para salvar a su pueblo de un enemigo imposible, apuntando al Rey Jesús. En cada lección tenemos que buscar ese camino que nos lleva al Evangelio. Finalmente, vamos a unir todos estos principios en una misión clara. Porque enseñar la Biblia no es un pasatiempo, es una responsabilidad sagrada que exige diligencia, humildad y, por encima de todo, fidelidad. Entonces, antes de enseñar, hagámonos estas preguntas, pero con honestidad. Primero, ¿estoy dejando que el texto hable o estoy yo hablando por él? Segundo, ¿hice la tarea? ¿Estudié con diligencia? Tercero, ¿respeto su forma? ¿Entiendo que un poema no se lee igual que una ley? Y por último, ¿mi conclusión final armoniza con la gran sinfonía de toda la Escritura? Estas preguntas son nuestra salvaguarda, las que nos mantienen en el camino de la fidelidad. Esta frase lo resume todo de una manera brillante. El objetivo final, el espíritu que le da vida a toda interpretación bíblica correcta, es dar testimonio de Jesús. Si nuestra interpretación no nos lleva a Él, nos hemos perdido en el camino. Y aquí está la verdad más profunda de todas. No somos los autores del mensaje. Somos simplemente los mensajeros. Nuestra mayor vocación, nuestro más grande honor, es hacernos a un lado para que la palabra de Dios se escuche con toda su claridad, sin la interferencia de nuestras opiniones. Y así cerramos con una pregunta para la reflexión personal. Cuando enseñamos, cuando compartimos, ¿hacia dónde estamos apuntando? ¿A la infalible palabra de Dios o a la falible sabiduría humana? Que nuestra respuesta por la gracia de Dios sea siempre la primera.